Para hoy pusimos una carpeta de ejercicios 5 a cada uno que tiene adentro un take-off set que yo tengo ya abierto aquí. Y lo que vamos a estar analizando y describiendo para estimar es esta especie de unidad que tiene wall panels de un lado y del otro lado tiene gabinetes. Entonces, esto introduce lo que son wall panels que no hemos visto hasta ahora. Y gabinetes ya hemos visto, así que esa parte va a ser más fácil. Y también tiene un detalle constructivo que yo estaba analizando en este momento antes de empezar para ver cómo se podría hacer, porque acá pide dos puertas con conceal hinges. Y los conceal hinges son este tipo de bisagra que tienen la particularidad de que necesitan estar bien cerca del borde de la puerta. Y bueno, y también necesitamos un blocking en el marco donde podamos hacer el calado para insertar ese hinge y que todavía tenga material como para sostener la bisagra y la puerta. Entonces, cuando vamos a poner un conceal hinge, tenemos que asegurarnos de tener un blocking o un marco o donde insertarlo, ¿verdad? Entonces, como aquí lo muestran de esta manera, yo lo estaba analizando y estaba pensando que de esa manera no se puede hacer porque eh, vamos a necesitar instalar un blocking delante de la pared que nos sirva de eh, marco para instalar esas bisagras y recibir la puerta. Lo que podemos hacer después es tapar ese blocking con un pedacito de panel, con un rebaje. Entonces, esto de aquí, por lo general, va a tener un cuarto de pulgada nada más y es como una tapita que va y tapa esa estructura. Entonces, desde afuera solo vamos a ver este gap y va a parecer que la puerta se le dice invisible porque solo se ve la línea, no tiene un marco con casing. Pero en la realidad vamos a tener ese blocking ahí atrás porque es necesario, si no, no se puede instalar. Este es otro ejemplo de un diseño que no es viable. Entonces tenemos que pensar en esa modificación. Y la importancia de pensar en esa modificación antes de empezar a estimar es, bueno, hacer una descripción más exacta, saber cómo se va a fabricar para poder describirlo y cuantificarlo de esa misma forma y no haya una diferencia. Si lo hiciéramos como lo muestran acá, pondríamos dos puertas y pondríamos paneles. Y después de repente no estaríamos incluyendo todo el trabajo que va a requerir esas esquinas para efectivamente poder poner este sistema de bisagras y este sistema de puertas. Entonces podríamos estar un poquito off, seguramente para el lado del menos, ¿verdad? Y bueno, eso podría ser un problema. Y esto, en este caso, es una sola locación. Si tuviéramos un proyecto en el que tenemos 100 puertas como estas y a todas nos falta este entendimiento, el problema se multiplica por 100 y termina siendo algo muy costoso, ¿verdad? Entonces, eh, al mirar al mirar algo nuevo, siempre tenemos que empezar a pensar, ok, ¿cómo lo puedo fabricar? Los paneles no tengo problema, los cuelgo de la pared. Los gabinetes no tengo problema. Aquí tiene un pequeño toe kick, aquí tengo un opening donde hay, entiendo que es piedra, vamos a decir que no va a ser nuestro, pero no hay problema, esto no hay problema. Eh, Aquí aparece, bueno, esto en realidad dice AHU3, esto es como creo que es de aire acondicionado, o sea que ese closet es de aire acondicionado y dice Beyond porque está detrás de este panel, pero en realidad lo estamos viendo de costado, entonces no es que esto sea una puerta, sino que estamos viendo el dash line de este equipo que va a ir aquí,
a través de esta pared. O sea que en realidad acá a los efectos vamos a tener un panel. Entonces el único desafío constructivo que tenemos en esta unidad es esta esquina y podríamos pensar que lo podemos resolver así. Lo que va a pasar es que no vamos a obtener esta vista que piden aquí de 1,5. Eso no se puede lograr. La única forma de lograr eso sería que en vez de tener esta pared, nosotros pudiéramos construir nuestro gabinete de esa manera y a ese lateral de gabinete poder aplicarle los paneles de esta manera. Porque entonces si esto es un gabinete y le podemos aplicar los paneles, ¿verdad? Sobre este lateral, bueno, esta puerta ahora ya no necesita tener esos hinges, podría tener las bisagras de gabinete normal y entonces podríamos hacer que funcione. Pero si ya existen estas paredes y lo que quieren son puertas que van por delante, eh, tenemos que recurrir a esta solución constructiva. Entonces, aquí podríamos, bueno, si lo estuviéramos estimando realmente, podríamos decir, bueno, esto seguramente ya está construido, vamos a ir con esta solución constructiva. Y si tuviéramos contacto con el cliente y le pudiéramos decir, mira, aquí sería más fácil si esta pared no existe, así yo vengo con un gabinete, lo ponemos por delante de esta pared y eso me ayuda a recibir estos paneles y estas puertas y ahí sí podemos lograr esta elevación. De la otra forma, esta vista de aquí a cada lado de la puerta va a ser bastante más ancha. Entonces, si queremos respetar el design intent, tendríamos que decir esas paredes no deben estar ahí. Y eso va a depender de la relación que tengamos con el cliente y bueno, de cada caso, supongo. Eh, si, bueno, vamos a hacerlo de la manera más complicada para simplemente para explorarla, porque los gabinetes ya sabemos cómo hacerlos. Entonces, para ampliar un poco la variedad de ítems que estamos trabajando, vamos a hacerlo de esta forma. Bien, esta elevación de aquí es esta pared. Vamos a empezar por los wall panels. Vamos a tener wall panels en esta pared, aquí también. Y acá donde están los gabinetes, bueno, ahí tenemos gabinetes arriba y abajo. Y acá el backsplash es piedra, el countertop es piedra. Sería lógico pensar que los laterales van a ser piedra también, me imagino yo. Quiere decir que aquí va a haber una piedra, que no va a ser nuestra, pero va a existir acá. Vamos a ponerlo en un color y sacarle la transparencia. Entonces, si ahí hay piedra, acá también, pero la verdad que esa no nos afecta. Quiere decir que nosotros vamos a tener que traer este panel de manera que seguramente tape ese canto de la piedra. Es probable que aquí se instale algún tipo de trim de metal que quede por detrás de la piedra anclado y a la vez genere una transición entre la piedra y la madera. Eso hay que instalarlo cuando se instala la piedra porque va en el estaco de la piedra. Entonces, bueno, el estaco sí es contra la pared, o sea que es probable que, bueno, en el material que se utilice para pegar esa piedra se le pone eh, el trim. um, Vamos a ver si encontramos algo que es de lo que estamos hablando. Ah, o sea, podría ser algo parecido a esto, ¿no?
eso que tiene los huecos, los cutouts, quedaría detrás de la piedra, embebido en el material de pegamento, o sea, estaco o thin set o lo que se use. Y entonces esta es la parte finish que le da terminación a la piedra y a su vez hace de transición para el material que se recuesta. Bueno, hay muchos ejemplos. Imagino que algo de eso podría instalar ahí, pero también, como decíamos, eso tendría que instalarse junto con la piedra, por lo tanto sería parte del scope de la empresa que instale esa piedra. Entonces no nos vamos a preocupar por eso. Lo único que queremos saber y entender es que este panel va a tener que cubrir el canto de esa piedra. Eso es lo importante. Bien. Y bueno, acá ya dijimos que vamos a implementar esta solución de aquí. Entonces, vamos a empezar por esta pared. Y esa pared, así tenemos el norte está bueno, para acá. Vamos a decir que esto es norte. Está un poquito torcido, pero a los efectos podemos decir que eso es el norte. Y en este caso podemos hacer referencia al punto cardinal para hablar de la pared, porque es la manera quizás más fácil de identificarlas. Bien. Ok, so vamos a decir que vamos a empezar por el north wall. Eso sería esta. Podríamos... acá dice north. Estamos bien. Bien, aquí pide 4 paneles iguales, con un revealcito en el medio, y acá arriba hay un linear diffuser. No, dice trim, ¿verdad? Pero, bueno, ahí dice supply. Eso quiere decir que es del aire acondicionado y es un linear diffuser que va a estar seguramente encastrado en un trim nuestro, una especie de filler ahí arriba. Entonces aquí hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es el tamaño del material. Este panel va hasta el piso. Quiere decir, no tiene baseboard, no tiene reveal, no tiene nada. Lo quieren hasta el piso. Lo cual eso es problemático, porque si el piso tiene un defecto, nos va a interferir con la instalación de esos paneles. Entonces, yo quizás empezaría por decir que estos paneles no los vamos a hacer llegar hasta el piso, sino que por lo menos vamos a dejar un reveal de 3/4, media pulgada, algo, para evitar que los defectos del piso interfieran con la instalación del panel. De la misma manera que nos alejamos de las paredes para instalar gabinetes, nos queremos alejar del piso para instalar paneles, porque aparte también, yo no sé este piso, a ver si el render muestra, pero bueno, parecería como una cerámica. Entonces ese piso lo van a limpiar, lo van a lavar, seguramente vaya a recibir humedad. Si el panel está tocando el piso, tarde o temprano ese panel se va a dañar. Entonces, sí, tiene como tile. Mm, Creo que mínimamente hay que separarse 3/4 como para que no esté tocando el piso por los defectos, por la humedad, para preservar la pieza también a lo largo del tiempo, que no se dañe por el uso. Entonces, ese es un primer detalle. Ahora, en cuanto al tamaño, estamos en 11 pies hasta arriba, menos 6 son 10 pies 6. 10 pies 6 y bueno, de ponerle que le sacamos 3/4, 1 pulgada máximo, estamos en 10 pies 5. Eso es más grande de lo que nosotros podemos conseguir material. Nosotros estándar vamos a conseguir siempre 4x8. Podemos llegar a conseguir 4x10, 5x10. El veneer lo mismo, podemos ir hasta 10 pies. Ya 12 pies
es muy raro, muy difícil, seguramente muy costoso. Nunca vamos a ir a esas medidas, a menos que lo pidan específicamente o a menos que hagamos las averiguaciones de qué material va a ser y si realmente existe en el mercado y si se puede conseguir. Pero no vamos a estimar algo que después no se puede fabricar porque el material no existe. Quiere decir, quiere decir que vamos a pensar máximo 10 pies. 10 pies podemos decir que sí vamos a conseguir. Entonces, voy a poner esto a media, a la escala que tiene. Ahí está. Y voy a medir aquí 120 pulgadas. Ahí. Eso quiere decir que el panel que yo puedo conseguir máximo va a llegar hasta acá. Estoy viendo desde el piso. A esas 120 pulgadas, de hecho, le voy a sacar 3/4, lo cual está bien, porque el material no lo puedo usar hasta el borde, ¿verdad? Porque el material se mueve, ¿no? Va de un lado al otro, los cantos se pueden dañar. Quiere decir que lo primero que deberíamos hacer con una placa de material es quizás cortarle los cantos para asegurarnos de que tenga una escuadra perfecta, un canto perfecto. Entonces, un poquito de material vamos a perder. Quiere decir que un poquito menos de 120 es realmente el límite de nuestro material. Entonces, en este caso, vamos a tener un panel de 119 más o menos. Si pensamos que aquí tenemos un reveal de 1 pulgada o 3/4. Eso significa que acá va a quedar una especie de línea de 6 pulgadas, lo cual cambia bastante el diseño. Eh, entonces, quizás se le podría preguntar al cliente y decirle, tenemos esta situación, ¿qué quieren hacer? Por lo general, los clientes nuestros, que son los general contractors, no tienen respuesta a estas preguntas. Es muy pronto en el proceso como para que uno pueda acceder al diseñador o al arquitecto y ese diseñador o arquitecto nos dé respuestas específicas de cada duda que tengamos. La mayoría de las veces que uno hace preguntas en la instancia de la estimación no recibe respuestas. Entonces, lo que nos queda es tomar decisiones y, eh, y estimar según esas decisiones. Entonces, podríamos hacer este trim de 12 en vez de 6. En mi opinión, sería un cambio demasiado grande. Entonces, no haría el panel de 120 y un trim el doble de lo que lo piden, porque seguramente no va a correr. Y lo otro que genera es que voy a tener menos superficie de panel estimada, entonces puede ser problemático. La otra solución que puede implementarse en un caso así es decir, bueno, voy a tener una división a cierta altura con un revealcito. Entonces, en realidad, voy a tener un panel de esta altura y un panel de esta altura. Y eso es mucho más fiel al design intent. Se puede hacer porque ahora tenemos paneles que están dentro del material. Incluso esto ahora lo podríamos hacer seguramente con material de 4x8. Ni siquiera tendríamos que pasar a, a material de 10. Es más, tendríamos que proponerlo a 8 son 96. O sea que tendríamos que proponer que ese reveal esté a 96. Desde el piso, de nuevo, estamos en realidad 95. Entonces, eso estaría bien. Um, Eso quiere decir que ahora incluso estamos evitando tener que ir a un material menos común. Y ese sería el diseño. Entonces, si fuéramos a estimar esto y a enviárselo al cliente, yo le dibujaría estas líneas tal cual están aquí. Quizás le pondríamos una nota por aquí cerca, ¿verdad? Que diga, no sé, la empresa que está estimando o para la cual nosotros estamos estimando. Vamos a decir que somos nosotros y decimos, we need a reveal due to material
size limitation. Y le entregamos el estimado con esta nota. Incluso le ponemos una flechita como para que se entienda y sepa de lo que estamos hablando. Entonces, esto es una buena opción, es muy profesional eh, y es algo que eh, se puede ejecutar, se puede fabricar. Este diseño, como lo tienen aquí y con estas medidas que muestran, no es viable. La única opción que quedaría es decir, no, 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 a ver, mirá la casa que me estoy haciendo, no me digas que no podés, hacelo. Entonces decís, bueno, llamás a todas las empresas y decís, escuchame, necesito vinier de 12 pies de largo. ¿Cuánto sale? X, ok, dale, lo que sea. ¿Verdad? Ir a ese extremo, decir, sí o sí querés eso, bueno, podemos profundizar en la búsqueda de un material especial que sea de ese tamaño. Ese es el último recurso que quedaría para intentar hacerlo como está en el dibujo. De nuevo, en una primera instancia yo no iría hacia ese lado porque creo que por más de que el proyecto es high-end y seguramente cada uno de los detalles fue pensado meticulosamente, creo que a la mayoría de los diseñadores no le va a hacer daño tener una línea, una doble línea, un reveal, ¿verdad? Más en su elevación. Eh, Sobre todo porque si el costo de hacerlo en una sola pieza es una cosa desmedida, porque realmente sería algo muy especial, pues seguramente esto es una solución óptima. Pero bueno, está bueno saber que si alguien dijera, lo quiero sí o sí, bueno, veamos si conseguimos material de 12 pies. Que es probable que no, pero bueno, podríamos hacer un intento más, sobre todo si ya nos dieron el proyecto, porque esa es otra cosa. Si yo estoy estimando y no sé si me van a dar el proyecto, no voy a hacer todo ese recorrido para ver si consigo el precio, porque aparte voy a ser más caro que el resto, porque le estoy poniendo la opción que ellos piden en el dibujo, que es la más cara, y seguramente la competencia no la va a estimar de esa manera, porque muy probablemente no vayan a hacer todo ese estudio, ¿verdad? Eh, entonces encima voy a pasar todo ese trabajo, voy a ser más caro que el resto, no voy a ganar el proyecto. Si esta conversación la tuviéramos en la instancia de dibujos, de ingeniería, bueno, ahí el proyecto es nuestro, vamos a hacer la casa, ¿querés realmente eso de 12 pies? Bueno, vamos a llamar a algunos vendors, vamos a averiguar qué materiales hay disponibles, cuáles son las opciones que tenemos en el mercado, ¿verdad? Pero el proyecto es nuestro, estamos trabajando para nuestro cliente, bueno, ahí tiene más sentido. En la instancia de estimación, estamos tratando de ganar el proyecto, vamos a pensar de esta forma. Al final del día, los pies cuadrados de panel van a ser los mismos. Simplemente vamos a ya estipular de que vamos a necesitar un reveal ahí. De repente nos cambia quizás la cantidad de Z-clips que vamos a usar para colgarlo, que no tiene una influencia mayor en el precio tampoco. Eh, Bien, entonces esa es una gran consideración a tener en cuenta cuando vayamos a describir piezas. Es, ok, ¿de qué tamaño vienen los materiales? Importante. Otra cosa que tendríamos que está bueno repasar en en este momento, porque aplica, es el hecho de que acá muestran una línea única. Digamos que en las dos elevaciones cortas muestran una vista de 1,5, pero en las elevaciones largas muestran como que este panel tiene una sola línea. Quiere decir que si esto llega hasta acá y veo una sola línea, este bueno, este va a llegar hasta acá. Me pide, está bien, en las elevaciones cortas me pide 1,5. De este lado lo vamos a poder hacer. Bueno, este panel va a ser de 3/4 realmente, pero si piden 1,5 le podemos hacer un regrueso aquí, que se lamina de repente todo junto.
los dos cantos juntos, entonces se ve como una sola pieza. Eso podría ser. Bueno, y este recuesta ahí, eso estaría bien. Aquí sería lo mismo. Y aquí, bueno, el detalle que hablamos. Yo pensé que teníamos que, o que pedían Mairer estos paneles. Y aprovecho y lo digo igualmente porque para el futuro. Eh, si los paneles fueran a ser Miter, quiere decir a 45 grados, imagínense que cortamos este panel, o sea, cortamos los paneles por separado y los llevamos a la obra. Entonces, este panel viene por un lado y este panel viene por otro. Y colgamos este panel de la pared. Esta es mi pared. Entonces yo vengo con este panel que vino del taller, lo cuelgo con Z-clips y me queda por ahí. Y después vengo con este panel y lo cuelgo con Z-clips y me queda por ahí o por acá. Acá tengo un problema y es que yo no puedo controlar cómo me va a quedar cada panel en cada pared. Y seguramente esa arista me va a quedar imperfecta. Porque para que esto quede perfecto, la pared tendría que ser perfecta. Eh, entonces, la única forma de hacer un miter para instalar en obra es que ese miter vaya fabricado del taller. O sea que, por ejemplo, no sé, podríamos decir que si esta pared continúa y de repente, no sé, aquí hay otro panel y aquí hay otro panel, vamos a decir que el diseño pide esto. Entonces, estos dos tendrían que ir fabricados ya juntos del taller. Tienen que llegar a la obra juntos. Esa es una solución. La otra solución es decir, vamos a poner un panel va a ser así. A este se le hace un rebaje y entonces en la obra se montan de esta manera y queda aquí un ribilcito en la esquina. Eso nos permite mucho más, mayor ajuste, más flexibilidad, porque si esto se corre 1 milímetro en esta configuración no se nota. En una configuración miter, cualquier defecto se va a notar, hasta el más mínimo. Entonces, eh, muchas veces cuando nos piden miter, tenemos que ver si realmente podemos construirlo, llevarlo construido, fabricado desde el taller, o si directamente vamos a decir que los paneles van a tener un reveal de 1/4 o de 3/8 en las esquinas, para evitar esos defectos, porque después si no lo que pasa es que lo instalás, queda todo mal y nadie te lo va a aceptar porque es una muy mala fabricación. Eh, entonces, esto es otra de las cosas que tenemos que considerar y tiene que ver con estos paneles que se encuentran en una esquina. Bueno, ahora sí podemos pasar. Voy a minimizarlo aquí. Entonces aquí vamos a decir North Wall. O sea que estamos, tipo va a ser Wall Panel. Manufacturer va a ser Custom, so no ponemos nada. Código, bueno, vamos a crear un material para esto. Esto es WD1. Y obviamente es un veneer. Quizás no sabemos qué veneer es, pero vamos a decir que es un veneer. Entonces, vamos a llamar wood. Ya. So, vamos a ponerle un colorcito. Acá nosotros tenemos un código que es WD01, pero el proyecto pide o habla de WD-1. Vamos a usar el código del proyecto para que nuestro estimado coincida con lo que dicen los dibujos. Entonces aquí le vamos a llamar WD1 y si tuviéramos otros códigos seguiríamos ese formato. Tipo wood
veneer, species. Podemos decir que es TBD porque realmente no sabemos qué va a ser. Size, aquí es un buen lugar para especificar que estamos estimando veneer de 4×8. Back, eso quiere decir sobre qué va a estar pegado ese veneer. Y vamos a poner plywood. Puede venir pegado sobre papel, sobre madera, sobre panel, como plywood o MDF. El cut del veneer se refiere a la veta, al tipo de corte que se le hizo al tronco y la veta resultante. Bueno, vamos a hablar de flat cut o plain cut, quarter cut y reef cut. Básicamente el flat cut tiene la veta bien desplegada, el quarter cut es más repetitivo porque al cortar el tronco en 4, las tiras de ese veneer van a ser más finitas, entonces un veneer que sea quarter cut seguramente va a tener un patrón de veta que se repita cada cierto intervalo, que no va a ser muy ancho, va a ser quizás, no sé, 4, 5, 6 pulgaditas. Y el reef cut está cortado casi perpendicular a la veta, entonces lo que se ve es como mucha línea pegadita. Acá se ve un poco mejor la diferencia, ¿no? Esto es plain, esto seguramente es quarter y esto es rift. El rift tiene las líneas bien pegaditas porque estamos cortando perpendicular a estas vetas. El quarter, hablamos de un patrón que se repite cada cierta medida, que es bastante angosta, porque el tronco fue cortado en 4 para poder hacer ese corte. Y el flat es este que muestra las catedrales. Entonces, dependiendo de lo que nosotros el look que queremos lograr es el tipo de corte que vamos a pedir. En este caso, si miramos esto, bueno, esto por lo que muestra el render, por lo menos, quizás sea un quarter cut, porque hay como un patrón que se repite aquí. Por otro lado, eso puede ser un efecto del renderizado. No es un no vamos a sacar la especificación del material del render, ¿verdad? Pero bueno, a los efectos del ejercicio, vamos a decir que es un quarter cut. Seguramente debería haber un material schedule en el proyecto y de ahí sí sacaríamos la especificación exacta. Vamos a crear entonces esto como quarter cut. Finish, el veneer va a ser siempre stain to match control sample. Eso quiere decir que va a llevar una tinta y vamos a copiar un control sample que nos dé el cliente. O sea que vamos a machar lo que sea que el cliente nos dé. La razón para eso es que el stain, aun si te dicen cuál hay que usar, cambia de color dependiendo cómo lo apliques. Entonces no es como la pintura que si nos dicen pintarlo con este color, vamos, compramos ese color, lo pintamos y queda exacto, queda exactamente igual. ¿Verdad? El stain va a depender si lo aplicamos, le damos una mano, 2 manos, o si lo lijamos entre manos. O sea, hay infinidad de terminaciones que se pueden lograr con una misma tinta. Entonces, la manera que tenemos de asegurarnos de lograr el finish que quiere el cliente es que el cliente nos dé un control sample. El control sample es una pieza que tiene el finish que ellos quieren. Por ejemplo, tenés un mueble en tu casa que te gusta el finish y no sé, le das un cajón a la empresa de millwork o le das una puerta y le decís, mira, quiero que luzca igualito a esto. Entonces, ese es nuestro control sample y lo que se hace es la empresa crea un sample propio copiando el look y el finish de ese control sample y se somete al cliente para que lo apruebe. De esa forma es como definimos exactamente el finish que va a tener el veneer y es la única manera que lo podemos hacer de manera eficaz. Entonces, siempre va a ser stain to match control sample. Y book match, vamos a decir que no. Book match quiere decir si la beta combina
entre sí, si los paneles van a ser, si los paneles van a combinar, van a tener la misma beta. Eso es algo que lo podemos hablar más en detalle en un momento, pero básicamente cuando cortás muchas láminas de veneer, las láminas que están una al lado de la otra en el tronco del árbol, tienen una beta virtualmente idéntica, porque estaban al lado. Tienen una pequeña variación en realidad, porque cada corte que hacemos vamos entrando cada vez más en el tronco, pero son muy parecidas, ¿verdad? Podemos decir que al ojo se ven iguales. Entonces, cuando queremos que todos nuestros paneles tengan la misma beta, tenemos que comprar el veneer pidiendo una secuencia. Quiere decir, quiero, no sé, 10 hojas de veneer en secuencia, o sea, que estaban al lado una de la otra en el tronco. Y eso la industria lo tiene previsto y lo documenta y se encarga de que haya siempre alguna cantidad de ese tipo de veneer. Sobre todo quizás cuando son vetas exóticas o maderas muy ricas en beta. Creo yo que siempre hay algo de disponibilidad, no todo, no todas las maderas tienen esa opción, porque cuando cortan el veneer lo venden, ¿verdad? Para que hayan varias hojas juntas, tienen que haber tomado la decisión de decir, estas 10 hojas vamos a mantenerlas juntas por si alguien las quiere, eh, ¿verdad? En secuencia. Pero por el resto seguramente lo distribuyen como sea necesario. Entonces, eso es algo particular que tiene un costo mayor desde el punto de vista de la estimación. Si algo va a ser book match, tenemos que llamar y preguntar cuánto cuesta, porque seguro va a ser mucho más alto que el costo de un veneer normal, que no lo es. Bien. Entonces, code, ahora le podemos decir WD1. Core, podemos decir que va a ser plywood. Finish, no vamos a escribir acá stain to match control sample porque es muy largo, pero ya está dicho en la descripción del material. Detalle, no tenemos dimensiones. Vamos a escribir esos paneles, entonces lo que queremos poner sería la dimensión de, vamos a describir un panel, vamos a poner cantidad 4 y después vamos a describir este panel y vamos a poner cantidad 4. Entonces vamos a decir, aquí tenemos 36 más 3, 39 y la altura vamos a decir 95. Entonces 39 pulgadas de ancho por 95 pulgadas de altura por 3/4 pulgadas de espesor. Y aquí vamos a decir veneer wall panel on Z-clips. Y vamos a decir que hay 4 each. Por ahora lo vamos a hacer así. Quiero mostrarles lo que son los Z-clips. Hay de aluminio. Monarch es la marca más conocida. Entonces, esta pieza va en el panel, esta pieza va en la pared. A veces una de las piezas puede ser larga, como una tira, entonces ponemos en la pared quizás una tira y después en los paneles la pieza cortita y cuando lo vas a colgar simplemente lo enganchas y ese es el sistema como se hace la colocación de paneles. Ese mismo sistema se puede fabricar de plywood, quiere decir, podemos fabricar con tiras de plywood un sistema de Z-clips, simplemente cortando el plywood a 45 grados y poniendo una parte en la pared y una parte en el panel. Sería básicamente así. Esa es la parte que va en el panel. Bueno, esa es la parte que va en la pared. Entonces, cuando venimos con el panel, simplemente nos encastramos ahí. Y funciona. Lo bueno de este sistema es que nos serviría para aplomar la pared también. Porque los de aluminio
son un sistema que solamente le podés poner 2 tornillitos y no te da mucha opción de ajustar, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese Z-clip debería estar agarrado a una superficie que ya está chequeada de que esté a plomo y en escuadra y todo correcto, ¿verdad? Entonces, si vamos a agarrarnos al drywall de esas paredes existentes, pues quizás sea una mejor opción podemos usar tiras de plywood para hacer un backing. Podríamos poner un backing ahí y seguramente vamos a querer un backing contra el piso y quizás, bueno, tiene que ir un backing en el reveal, uno en el medio y seguramente uno arriba. En el reveal es importante porque si si esta es nuestra pared y vamos a instalar estos paneles, vamos a decir que esto es el backing y aquí voy a tener mi panel de arriba y aquí voy a tener el de abajo. Quiere decir que estos 2 paneles tienen que tener donde apoyarse y también detrás de este reveal debe haber algo que lo cierre para que no se vea para adentro. Este reveal, bueno, puede ser de esta forma o podría tener aquí un biscuit o hay diferentes maneras de hacer también el reveal, pero lo importante es pensar que si queremos instalar estos paneles y asegurarnos de que todo esté a plomo y en escuadra, quizás sería una buena manera hacer primero un backing de plywood instalado sobre el drywall, aplomado, escuadrado, y después de tener esa especie de cáscara instalada, venir y poner los Z-clips sobre ese backing. De esa manera vamos a tener una muy buena instalación y un muy buen producto final. Porque lo peor que nos puede pasar es que estos paneles no queden a escuadra o a plomo. Eso es un problema. Entonces, si nosotros nos aseguramos de que este backing quede a plomo y a escuadra, y para eso este backing va a estar separadito de la pared y de repente lo que se hace literalmente es acuñar estos trims como haga falta para que esto siempre esté a plomo y en escuadra, ¿verdad? Hay que irle agregando tiritas de shimeando, se le dice en Spanglish, ¿no? Hay que ir shimeando esto para que esto esté perfectamente alineado con el resto de las tiras de backing. A ver si hay alguna imagen. Esto se lleva a la obra así. Estos tienen ya el ángulo 45, entonces eh, el scope de, de ese backing puede ser inmenso, o sea, dependiendo de la obra, pero eh, imagínense, todo esto era un lobby, ¿no? De un edificio en el que se instalaron wall panels. Ese lobby tenía las paredes de metal, de metal studs, que se ven aquí, y estaba todo forrado con plywood, pero bueno, este plywood que es de menor calidad, diría yo. Y entonces las diferencias de plomo y de escuadra eran importantes. Entonces hubo que hacer todo este backing para asegurarnos de que los paneles cuando se instalaran, incluso aquí habían puertas invisibles con estas mismas bisagras que vamos a estar desarrollando en este ejercicio. Um, entonces el trabajo del backing puede llegar a ser muy enorme y es importante saberlo porque no es un costo menor a la hora de pensar en cuánto lo vamos a cobrar. Tenemos que pensar en el costo del material y en el costo de la instalación y las horas que lleva armar eso en obra. Y es bastante importante. Colgar el panel es muy fácil. Preparar la superficie para que ese panel quede perfecto es bien trabajoso y bien delicado.